si educas las manos, educas la cabeza a través del corazón. Estoy segura de que has oído hablar de la pedagogía Waldorf. No estoy tan segura de si habrás oído hablar de la medicina antroposófica y quizás hayas oído algo de agricultura biodinámica. Bueno, pues todas estas corrientes las creó una única persona, Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a hablar sobre todo de la pedagogía Waldorf, pero antes de meternos de lleno en ese tema, quiero dar 4 pinceladas sobre las otras áreas en las que Steiner se convirtió también en un referente. La agricultura, la medicina, el arte y la terapia, la pedagogía Waldorf que veremos después, y todas ellas basadas en lo que él denominó antroposofía. Empezamos. Vamos a resumir muy brevemente todos estos puntos, ¿vale? Y después nos meteremos de lleno en la pedagogía Waldorf. La antroposofía es un sendero hacia el conocimiento que para Steiner significaba preguntarse una y otra vez ¿qué es el ser humano? Es decir, cuando uno se pregunta ¿por qué estoy yo en el mundo? ¿Por qué estoy yo en el mundo? Uno puede pensar que es una pregunta solamente filosófica, que no tiene consecuencias visibles en nuestro día a día. Pero no, para Steiner y para la antroposofía, esta pregunta y la búsqueda de las respuestas a esta pregunta tienen consecuencias visibles, muy palpables en el día a día de los individuos. Para Steiner era fundamental dejar de envenenar la tierra, es decir, cuidarla para producir nuestros alimentos. Y para ello, Steiner diseñó 2 preparados que se utilizan hoy en día en el mundo de la agricultura biodinámica. Y estos son 2 preparados muy curiosos que igual os suenan, no lo sé, que se llaman preparado 500 y preparado 501, se hacen de la siguiente forma. En un cuerno de vaca se mete boñiga de vaca y se entierra durante 6 meses. Cuando desentierran los cuernos de vaca, esa sustancia se disuelve en agua y con ella se riegan los campos que se quieren fertilizar, curar, sanar o mejorar para el cultivo. Hay cientos de proyectos de agricultura biodinámica hoy en día en el mundo basados en las directrices que dejó Rudolf Steiner. Para Steiner no era posible empezar a hablar de salud ni de enfermedad sin antes preguntarse o ir más allá en busca de una profunda comprensión de lo que es el ser humano. En los hospitales antroposóficos se le da importancia a 3 cosas fundamentales. Una es que el paciente pueda estar en contacto con la naturaleza, que haya verde a su vista. Otra es a la comida sana, alimentación saludable y sin químicos. Y por último, al arte como parte de la terapia. Es decir, que un paciente puede estar pintando o escuchando música o componiéndola. Vamos a escuchar a esta doctora a la que se le pregunta cuál cree que es el legado más importante que Steiner dejó a la medicina. Maybe the most important thing is that you need to integrate every illness into the biography of a human being. It means the illness has a context and that has big moral consequences. You have to treat everybody individually. You have to listen to everybody. So each person has a story in a way, that's what you're saying? Yes, yes, and the story is sometimes a secret story even for the patient. So when you get ill, something is like a secret. There's something in it that we both have to find out. Por cierto, ¿te suena esta marca? La marca Veleda fue creada por Steiner en 1920 y pico junto a un grupo de médicos. Y por último, antes de introducirnos en la pedagogía Waldorf, vamos a hablar del arte y la terapia. Steiner creó un movimiento al que denominó euritmia, que nació como forma de terapia, pero también como forma de arte. Resumiendo mucho, en la euritmia se trata de que la persona se convierta en los elementos que forman la música y el habla, lo que él llamó el sonido visible. Bueno, y por fin vamos a hablar de la pedagogía Waldorf. Por cierto, si te está gustando este vídeo, recuerda que me ayuda mucho que le des al botón de suscribirte, ese de ahí que tienes ahí, que solo tienes que hacer clic, y también dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Steiner decía una frase que a mí me encanta. Dice:
si educas las manos, educas la cabeza a través del corazón. Porque todas las etapas en la pedagogía Waldorf tienen un gran componente de hacer con las manos. Lo primero que seguro que os interesa saber a los papás y mamás que tenéis niños de la primera etapa, es decir, de los 0 a los 7 años, es que en la pedagogía Waldorf no se enseña a leer ni a escribir a los niños hasta la siguiente etapa. Nada. Todo este jaleo que tenemos ahora montado con que los niños no saben leer, ya tienen 5, ya tienen 6, ya tienen 7, en la pedagogía Waldorf no se enseña estos conocimientos hasta la siguiente etapa, a partir de los 7, coincidiendo con el cambio de dientes. Hasta ese momento, los protagonistas en la educación del niño o de la niña son la música, el arte y el juego libre. Todo esto acompañado por una maestra o un maestro que es el modelo de imitación a seguir de estos niños, porque en esta etapa la imitación es el método educativo principal. Así que antes de los 7, en la pedagogía Waldorf, los niños juegan, imitan, cantan, hacen rimas, cocinan, trabajan en el huerto, pasean y se les cuentan las historias en vez de leerlas. No les leen cuentos, sino que la propia persona que les está acompañando les cuenta una historia, de forma que ven a la persona comunicarse con sus manos, con sus gestos, con todo lo que esa persona tiene dentro de sí. El objetivo en esta etapa para Steiner es que los niños tengan una estructura de lo que es el mundo, que conozcan bien el mundo, para después, en futuras etapas, poder cambiarlo. Y ahora un dato, digamos, curioso. Porque la primera escuela Waldorf fue fundada por el propio Rudolf Steiner en 1919, a petición de un amigo llamado Emil Molt, que tenía una fábrica de cigarrillos. La fábrica de cigarrillos se llamaba Waldorf. Sí, la pedagogía Waldorf tiene el nombre de una fábrica de cigarrillos, porque Steiner quería que los hijos de los trabajadores de este hombre, de Emil Molt, tuvieran derecho a una educación de verdad, una educación para la vida, como él decía, una educación que educase desde las manos hasta la cabeza, pasando por el corazón. Otra cosa que te puede llamar la atención de la pedagogía Waldorf es que no utilizan pantallas en la etapa 0 a 7. No solo no las utilizan en el aula, sino que incluso las familias que llevan a sus hijos a un colegio Waldorf no pueden dejar a sus hijos ver pantallas en sus casas. En esta etapa, el movimiento es salud y se considera que hasta que el sistema neurológico no está maduro, es decir, hasta los 7 años más o menos, no se debería estimular el sistema nervioso de forma cognitiva, es decir, no se debería enseñar ni matemáticas, ni números, ni a leer, ni a escribir, ni nada, sino estimularles únicamente a través de imitaciones y juegos creativos. Steiner decía que la educación no es solo transmitir conocimientos, sino que es nutrir y alimentar lo que el niño ya tiene en sí mismo. El objetivo último de la pedagogía Waldorf es crear personas que sean capaces de pensar por sí mismas y que nunca dejen de maravillarse por el mundo en el que viven. Y para ello se cuida mucho la individualidad del niño. En el documental que te voy a dejar en la cajita de la descripción verás que todos los maestros hablan de ver al niño como un ser individual y en lugar de crear un sistema, tanto el educativo como cualquier otro sistema que creemos, y luego pretender que el ser humano se adapte a ese sistema, hacerlo justamente al revés. Ver cómo es un ser humano, qué elementos tiene un ser humano, cuál es la esencia del ser humano y crear sistemas que envuelvan al ser humano de forma natural con esos elementos. Por supuesto, la pedagogía Waldorf no abarca solo de los 0 a los 7 años, sino que va a todas las etapas, de 0 a los 7, de 7 a 14 y de 14 a 21. Muy brevemente, en estas 3 etapas te resumo cómo se plantea la educación. En la etapa de los 0 a los 7 años no se estimula lo cognitivo, como ya hemos dicho, sino que se estimula la creatividad y la imaginación a través de cuentos, canciones, juegos de dedos. De los 7 a los 14 años empieza la etapa cognitiva y ahí es cuando se estimulan sentimientos,
pensamientos y la voluntad. De los 14 a los 21 se considera la etapa racional y el objetivo en esta es aprender a pensar de forma autónoma. Una curiosidad es que en las escuelas Waldorf no hay libros de texto, sino que son los propios alumnos los que confeccionan sus libros de texto a través de escuchar al profesor. Sus libros de texto son verdaderas obras de arte. En ellos escriben con caligrafía y dibujan ilustraciones de lo que han aprendido en clase. Vamos a escuchar unas palabras de un profesor de la segunda etapa, de los 7 a los 14. And I believe Waldorf kids, and I'm not just saying this to sell Waldorf, but I believe the kind of thinking that's fostered in a Waldorf school allows children to think out of the box. I feel children are going to need to ask the questions that nobody's asking yet to help solve the world's problems. Englobando todo lo que hemos hablado, Steiner lo que quería era despertar la conciencia en las personas para que vieran más allá de las apariencias. Él decía que tenemos una percepción que va más allá de lo que vemos, de lo que sentimos o de lo que percibimos con los sentidos. Dio innumerables conferencias hablando de temas esotéricos como el karma, la reencarnación, el cosmos. Steiner pretendía juntar por un lado la ciencia, porque él era un científico, pero veía que la ciencia no podía ver todas esas cosas que él veía que tenían las plantas, los animales, los seres humanos, ese ser o ese alma que la ciencia no estaba teniendo en cuenta. Y por otro lado, la espiritualidad, tal y como se vivía en aquel momento, que era de una forma que para él era, bueno, supongo que lo podríamos llamar de infantil, se quedaba corta también. Entonces él creó un concepto llamado ciencia espiritual. Bueno, por supuesto, todo esto es un resumen muy escueto de lo que Steiner aportó en vida. Si quieres profundizar más en la vida de Steiner, te recomiendo este documental, que son 4 horas de documental, pero no tienen desperdicio. Me ha gustado mucho conocer la figura de Rudolf Steiner porque, bueno, yo también conocía la pedagogía Waldorf, había oído muchas cosas de la pedagogía Waldorf, incluso algunas yo misma las aplico cuando acompaño a los niños, pero nunca había profundizado tanto. Y me ha gustado mucho conocer a este personaje, la verdad. Así que espero que te haya gustado este vídeo, que lo compartas con quien creas que le puede interesar también y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!